Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hablar en este video de un tema que es difícil en las relaciones conflictivas o abusivas con una persona abusiva, y es cómo diferenciar, esto se confunde mucho, una campaña, digamos, de descrédito, un rumor, un chisme, hablar mal de alguien, de una auténtica denuncia de lo que pueda estar pasando una persona que es víctima de cualquier tipo económico, físico, psicológico, espiritual, sexual de alguien, o de la misma familia a la que la víctima pertenece. Y esto es muy delicado porque sin duda no queremos hacer una campaña, digamos, que dañe a otras personas y sin embargo conservarnos como en silencio puede ser también peligroso. Y esta es una postura muy difícil y muy difícil de entender también para muchas personas que pueden estar juzgando a las víctimas por permanecer más tiempo de lo conveniente calladas con ciertas cosas y que se dicen mucho tiempo después, o que se comparten este tipo de cosas mucho tiempo después. Por eso es importante saber cómo funciona todo esto para poder entender eso y no juzgar tan a la ligera, o poder entenderte a ti mismo si esto es lo que te está sucediendo, por qué sucede, por qué respetarte, qué riesgos son los reales que pueden ocurrir cuando te atreves a hablar de este tipo de cosas. En primer lugar, una campaña de descrédito, rumor, chisme, hablar mal de alguien tiene como característica que eso que dices es mentira, no sucedió, está tergiversado, se le atribuyen malas intenciones, estás tachando de mal a alguien para explícitamente manipular la verdad, la opinión pública, la opinión de los demás a tu favor y afectar por venganza, por prejuicio o por intereses económicos o políticos o de cualquier tipo a esa persona. Es un acto egoísta en el que se está usando la palabra para dañar al otro y como característica no corresponde a la verdad, y estás afectando. Es un acto de agresivo, es un acto de hostilidad, es un acto cobarde. Por lo tanto, es importante diferenciarlo de una auténtica denuncia que no tiene nada que ver con eso. Cuando lo que te sucedió con alguien es feo, es duro, es triste, te lastimó, y eso es algo que tiene que salir a la luz por tu seguridad, por tu vinculación con otras personas que quieres que te entiendan, o en algún sentido encontrar seguridad o protección, acogida, compasión en las personas con las que te rodeas, que es importante que te conozcan, y esto forma parte de algo que te pasó, por feo, por triste, por doloroso que pueda haber sido. Lo que está sucediendo es real, te pasó, no te lo imaginaste, te dolió, y aunque es desagradable decirlo, no estás haciendo uso de esto para atacar a nadie. De hecho, lo último que hubieras querido es estar en esta situación, es que esto te hubiera sucedido, es estar atravesando por una situación de estas, porque esto no es algo que tú habías querido en ningún sentido vivir. Y sin duda, cuando esto sucede podemos estar dolidos, podemos estar también enojados, podemos estar emocionalmente desajustados, y hay quien lo puede confundir con una venganza, que no tiene nada que ver. Cuando hablamos de lo que realmente nos ha sucedido con alguien que nos ha hecho un daño real, no le estamos en primer lugar como atribuyendo intenciones que no sabemos o cosas que no existen, no estamos inventándonos cosas, no estamos cargándole de más, afectándolo, y no tenemos ninguna ventaja a la hora de hacer eso. De hecho, todo lo contrario. Puede ser que sea un acto arriesgado, puede ser que sea algo muy incómodo de hacer, puede ser que de hecho nos pueda afectar de alguna manera. Por lo tanto, es más bien un acto de mucho valor, de mucho valor. Aunque la denuncia no tiene intención de afectar a alguien, sin duda va a cambiar cosas. Tiene efectos, tiene consecuencias, y tiene consecuencias desafortunadamente para las dos personas, tanto para la persona que agredió o que perpetró ese acto, como para la víctima también. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de cosas suceden en lo oscurito, donde nadie ve, solo están la víctima y el victimario,
Y los que saben qué pasó son solamente esas dos personas y no hay manera de comprobar ciertas cosas. A veces fueron actos de abuso psicológico crónicos que no se hicieron delante de otras personas. ¿Por qué? Porque la persona que está haciendo este tipo de actos sabe que esos actos son reprobables, reprensibles, vergonzosos y que claro, que nadie los vería bien. Es algo que no es socialmente probado, por lo tanto le causa vergüenza. Pero no es que tú afectes la imagen pública de esa persona, es que el acto es vergonzoso, porque está mal y porque cualquier persona sabría que ese acto llevaba una mala intención y disminuye la imagen pública de la persona que hizo ese acto. Por eso lo hizo escondidas, por eso le causa vergüenza, por eso no lo hacen con personas con las que no se sienten tan seguros. Y por esta razón muchas veces eso sucede en la infancia de las personas o cuando las personas están muy jóvenes o cuando están vulnerables en muchos sentidos, cuando están debilitadas, cuando emocionalmente se sentían mal y en ese momento suceden o en lo privado o dentro de una relación de matrimonio donde se supone que había confianza y la persona tiene dependencia emocional o económica o hijos y muchos factores de vulnerabilidad, pero no sucede a puertas abiertas y en el público, porque a muchas personas narcisistas, digamos que su imagen pública sí es algo que les importa, que les afecta y que cuidan, excepto con la gente con la que ya no les importa tanto, a la que ven chiquita y a la que no pueden sacarle ningún provecho, como niños, como a veces personas que dependen de ellos económicamente, que trabajan para ellos, sobre las que tienen autoridad, o las mujeres o las personas que dependen en la familia de ellos, y ahí pueden ser como más desvergonzados porque la imagen pública no la necesitan tanto. Pero si esto saliera a la luz con otras personas de cuya opinión sí dependen estas personas, realmente va a haber una reacción de enojo, porque lo pueden tomar como un acto agresivo de violencia, y eso sí puede pasar. Por eso el miedo de la víctima es real, por muchas razones. Esta persona lo primero que va a hacer es defender su imagen pública atacando a la persona que está denunciando. Por eso se hizo este acto vergonzoso, reprobable, a escondidas. Lo más difícil es cuando se pone a la víctima en la posición de tener que probar que eso que dice sucedió, porque muchísimas veces es imposible. Sucede inesperadamente, sucede por sorpresa, sucede que la persona que es víctima no lo había planeado, así que no tenía todo contemplado como para poder conservar las pruebas y todo. Es difícil cuando algo así sucede poder pensar racionalmente en de qué forma poder tener pruebas a futuro. Difícilmente alguien puede poder reaccionar con todo eso cuando planeado, cuando algo así sucede. Por lo tanto, es muy duro poner a una persona en esa posición. Y sí es cierto, algunas veces es en campañas de descrédito de cosas que no existen, pero difícilmente alguien se va a jugar su reputación hablando de este tipo de cosas que al final también avergüenzan a las víctimas. Eso es algo de tomarse en consideración. Y de verdad es muy duro cuando la víctima se empieza a sentir también atacada por hacer la denuncia ante ciertas personas, lo cual siempre es un riesgo real. Sí se puede pensar que estás atacando al otro de forma malintencionada, y aquí tienes que estar muy fuerte para poder tomar la decisión de hacer una denuncia. No es un acto cualquiera, es un acto muy valiente. Pero como todo valor, tiene que ir medido. Tienes que ver con mucha claridad cuáles serían las consecuencias y cómo hacerlo, cosa que cuando estás emocionalmente devastado por el suceso no tienes tan claro y no estás tan estable, y realmente la persona que parece desajustada es la que recibe la hostilidad y la agresión. Obviamente es la víctima, es quien tiene el dolor, es quien carga con los daños. La persona que es la victimaria normalmente pues está tranquila, ya sabe lo que pasó, no la toma desapercibida y no está sufriendo por eso. Pero esto puede malinterpretarse como que quien está mal es la víctima. Muchas veces las personas que son, por ejemplo, líderes de alguna secta, por ejemplo, gente con autoridad moral sobre otros en algún sentido, gente con un rol respetable, que hacen este tipo de cosas, son además excelentes manipuladores de la opinión pública, de la imagen.
y saben manejar, digamos, al público y saben con quién van dirigidas estas facetas de su personalidad. Eso lo tienen muy bien medido. Sobre todo suelen ser personas en las que otras personas de esa misma comunidad o familia o grupo confían, son carismáticas y dan la impresión de ser personas como seguras, a veces confiables. Sobre todo si son pasivo-agresivos, pueden tener una habilidad tremenda de manipulación de la opinión de la gente que los conoce. Y eso deja a la víctima en una posición muchísimo más vulnerable. Este tipo de personas tienen muchísima experiencia al esconder los rastros de maltrato que dejan en los demás, de todas aquellas personas que tienen la mala fortuna de haber sido blanco de su hostilidad, de su abuso psicológico o su abuso sexual o el daño a su propiedad o lo que sea. Tenían todo eso bastante medido y la verdad es que a veces la persona que denuncia está diciendo algo que la mayor parte de la gente que conoce a esa persona no conocería y no podría creer, les va a costar mucho trabajo. Las víctimas suelen ser personas que son vulnerables, que el victimario escogió precisamente o por su edad, porque están jóvenes, porque no son tan creíbles, porque tienen algo que los hace tener como un menor rango o menos credibilidad que ellos por muchas razones. Esto lo miden con tiempo. Así que a la hora que la víctima percibe que a lo mejor no le creen, es que tiene toda la razón. Posiblemente va a haber muchas personas que les cueste mucho trabajo creerlo. Y lo peor del caso, hay ciertos tipos de abuso que producen vergüenza y miedo, culpa y cierta sensación como de que tonto soy de la persona que recibe el abuso. Por lo tanto, pues muchas veces tiene vergüenza de hablar. Y la vergüenza es una de las razones por las que esta persona decide callar, y esto es respetable y es entendible. Sí hay un precio en la denuncia. Sí va a haber quien crea y sí va a haber quien no crea lo que se está diciendo. Lo que sí es un hecho es que al abusivo le va a quedar claro que esa víctima no es fácil y que ahí hay un límite y una imagen que cuidar. De alguna forma esto va a proteger a la víctima de nuevos abusos en algunos casos, porque esta persona puede parar por vergüenza y necesidad de conservar la imagen, en algunos casos. Pero por supuesto va a despertar algo de retaliación, y en ese sentido la víctima va a verse sometida a un ataque también a su imagen pública, ahí sí con mentiras, ahí sí con difamación, con tergiversación, con invalidación, y usando precisamente lo que puedan de vulnerabilidades en contra de la víctima. Eso es real, va a pasar. Por eso la víctima tiene que hacer acopio de tanto valor, porque arriesga su credibilidad, arriesga algunas relaciones personales que tiene, arriesga mucho más su imagen pública que muchas veces la misma persona que hizo el daño. A veces las consecuencias pueden ser muy dolorosas, muy altas, y está de pensarse. El miedo no está gratis en una situación de estas, sobre todo cuando el poder de esa persona es demasiado alto, y eso es algo que hay que entender. Por lo tanto, no podemos así dar consejos tan a la pronta y a la fácil de que esto es necesario hablarlo en todos los casos y en todos los casos va a funcionar, porque a veces es mucho el riesgo de un tipo de denuncia en determinadas condiciones y situaciones, y eso es algo que solo quien va a tener en sus propias espaldas las consecuencias de este acto puede decidir qué tan fuerte está y qué tanto vale la pena o cómo hacerlo. Y eso no es tan fácil cuando se está dolido. Esta situación es difícil porque, sin embargo, el silencio también va a tener un precio, ¿no? El precio es estar más debilitado, estar más vulnerable, estar más desajustado emocionalmente, ser víctima más fácil de nuevos ataques. Cuando esto se decide solamente por miedo, el silencio absoluto puede llegar a ser una razón por la cual el victimario percibe que esta víctima es una víctima sencilla, es fácil, puede ser blanco de más ataques. La persona puede sentirse cada vez más loca, sola, avergonzada, confundida, vulnerable, asustada por el silencio. También ese es un costo que puede tener. Desafortunadamente a veces no existe la opción cómoda. Denunciar va a costar, hablar va a costar. La cosa es decidir a largo plazo qué puede tener los efectos
sanadores que puede tener a veces la denuncia en algunos casos en los que el riesgo no es mayor. Y esto sería sobre el poder que la víctima puede empezar a sentir sobre su propia situación. No sobre quien crea o no crea tu versión, no sobre cómo te vean los demás o no te vean, no sobre quién va a creer tu versión de las cosas. Eso no puedes controlarlo. A la hora de denunciar, eso hay que saberlo. Y hay que darlo por hecho. Va a haber quien simplemente no quede de tu lado en esta situación o que lo vea como un pleito. Ok, ese es algo que puede pasar. Cuando esta denuncia la haces por autorrespeto, la haces por congruencia, la haces por dejar de ser víctima, la haces por valor, fortalece, activa la energía que quizá el ser víctima te ha quitado. Cuando el miedo es mucho, se dispara una respuesta vagal dorsal, que es de paralización. Una de las razones por las que a veces no se les cree a las víctimas es porque hasta ahorita, porque no habías dicho nada, porque si esto estaba pasando, te portabas como si esto no hubiera sucedido, porque no te defendiste, porque no le pegaste, porque no te saliste, porque no le gritaste, porque no hiciste, porque... Y hay una razón para eso. Es que la víctima, cuando percibe que está en un riesgo fuerte, inminente, que no puede manejar, se paraliza. Y al paralizarse, se espera que la agredan menos. Por ejemplo, si hubiera sido un asalto, te quitaron la camioneta. ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no? Porque quizá tu sistema nervioso identificó que era más peligroso para ti hacer algo en ese momento y te paralizó. La respuesta de paralización no se piensa, no es voluntaria, no se escoge. Digamos que tu cerebro la hace por ti. El cerebro reptiliano, el cerebro límbico actúan de esta forma paralizándote. Y es como un proceso de irrealidad, como si la persona saliera un poco de su cuerpo y no puede reaccionar en el momento, por muchas razones. Esto sucede cuando el miedo te está paralizando para proteger tu vida. Esa función tiene. ¿Y qué es lo que sucede? Después la gente no sabe que esto sucede, puede sentirse muy avergonzado de no haber reaccionado, sobre todo cuando dice, pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello y todo lo que quieras. Pero de alguna forma tu sistema nervioso tomó esa decisión por ti. Y eso es algo que hay que ver como una respuesta adaptativa, porque para eso está hecha. Y lo más importante, como una respuesta involuntaria. Cuando el cerebro hace esto, no te va a preguntar. Pero eso sí, después de que esto sucede y empiezas a tener algo de activación, volver a reconectar cuando tu cerebro tuvo que recurrir a ese recurso es muy difícil. La víctima entonces es que desarrolla una respuesta de trauma tan fuerte. Cuando hay paralizaciones que el miedo fue muchísimo o el shock emocional, precisamente porque esto venía de esta persona que significaba confianza o estabilidad para ti, puede ser muy fuerte y el shock emocional es fuerte. La víctima tarda en procesar este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Es justo esto lo que la gente, bueno, ni la víctima ni otras personas a veces pueden entender, que esto no es ser cómplice, que esto no es que quieras que te pasen esas cosas, que eso no es que seas tonto, es que el cuerpo reacciona así cuando las cosas son demasiado fuertes. Nada tiene que ver con tu falta de valor. De hecho, a veces hay que como picar un poco a la víctima en ese sentido para que pueda empezar a accesar a la energización que podría dar una respuesta a lucha-huida para poder salir de ese estado de paralización. No es sencillo, hay que ayudarle a las personas y tener mucha paciencia, capacidad, experiencia a veces en este tipo de cosas, que es importante, no cualquiera lo puede manejar. Por eso las víctimas tienen tanta razón cuando tienen miedo a hablar. Eso sin contar que también se corre el riesgo de perder el afecto, la aprobación, la confianza de algunas personas importantes para esa persona. De que la cuestionen y de volver a sentirse retraumatizada. Sin duda, la experiencia de denuncia como que vuelve a hacer como un cribaje y una reconfiguración de las relaciones de esa persona. Habrá quien se va, habrá quien se queda. Y eso son pérdidas adicionales al trauma que la víctima ya trae. Casi siempre también sucede que la víctima se calla para proteger a terceras personas que podrían sentirse muy lastimadas si supieran lo que sucedió. No solo es cuidar la propia reputación, sino de alguna forma como no lastimar a los demás al decirles que esa persona que quieren, aprecian, consideran confiable o parte de su familia o su líder espiritual o vete a saber,
ha hecho ese tipo de cosas. Aquí lo importante es cuestionar si en realidad estás protegiendo con el silencio. Entiendo que va a pasar un periodo incómodo la denuncia, pero hay que valorar. ¿De verdad estás protegiendo a esas personas con ese silencio? ¿O lo que está sucediendo es que estás facilitando que esta persona abuse de otras personas posteriormente de la misma forma? Porque es un acto un poco facilitador de este tipo de abuso. No estoy diciendo que lo provoca o que es la causa de, pero sin duda lo vuelve más fácil para la persona que no tiene escrúpulos en hacer este tipo de cosas. El silencio por esta razón a veces es el mejor aliado de las personas abusivas. Pero independientemente de si la víctima decide hablar o decide callar, es muy importante, tanto para la víctima como para la gente que le toca, que a todos nos va a tocar en algún momento, lidiar con personas que han sido víctimas por muchas razones. Puede ser cualquiera, pueden ser tu familia, pueden ser tus hijos, puede ser cualquiera le puede pasar. Y es importante saber esto para no avergonzar a la víctima. La víctima no es quien debería de cargar la vergüenza, la culpa, la desregulación emocional. La víctima está vulnerable y no debe ser ella quien cargue la vergüenza, así sea de haber decidido callar. Muchas veces el impacto es tan fuerte que para poder hablar se requiere estar muy respaldado. Se requiere una fortaleza que en el momento no cuentas con ella. Y es entendible. Porque es un momento delicado. La denuncia es algo delicado. No solo para la víctima, también para muchas de las personas que van a escuchar eso. Y la forma como se haga puede ser muy importante para los efectos que pueda tener después, tanto sobre ti como sobre las personas a las que por alguna razón se los quieres comunicar. Por muchas razones, a veces puede que necesites ayuda, a veces puede que necesites que estén informados, a veces necesitas simplemente ser congruente y hablar de lo que sucede para no dejar que esta persona lo haga con otras personas. Pero pues, si no te sientes en ese momento más estable, va a salir desajustado y eso opera en tu contra, sin duda. Porque mucha de la impresión que dan las personas cuando están emocionalmente desreguladas es de no estar bien, cosa que a veces es un arma para la persona que hizo el acto, ¿no? La que dañó, la que robó, la que fraudeó, o sea, de verdad que estas personas pueden aprovechar tu desajuste emocional temporal causa del mismo abuso para contraatacarte y afectar tu imagen más. Con algunas personas puede funcionar y algunas personas puede que les crean, eso es algo que puede pasar. Por esa razón, no está de más que le hagas caso a esta necesidad de estar más fortalecido cuando se necesite hablar de esto o hacer una denuncia. Porque sí, muchas veces se tiene que hablar de este tipo de cosas con alguien que también tiene relación con esa misma persona, de algún tipo. Forma parte de su familia, es alguien con quien también trabajan, es su jefe también, es algo que los puede poner en riesgo y una de las razones para hablarlo es precisamente esa. Y sin embargo son las personas que menos pueden estar dispuestas a escucharlo, por lo menos de momento, y que más trabajo les va a costar encontrar una forma de comunicación que pueda tener más posibilidades de ser efectiva en este caso. Requiere de mucha ayuda, de mucha estabilidad, y para eso requieres tiempo, fortaleza, requieres estar mejor, y eso no es raro, la verdad, requiere tiempo, no siempre se puede hablar tan pronto, sobre todo porque no es la gente que le pasan estas cosas muchas veces es empática y sabe que no va a ser una verdad fácil de digerir para las personas a las que se las tiene que decir. Puede ser que ames a estas personas y que sepas que les va a causar dolor a corto plazo, aunque pueda haber un beneficio de largo plazo al hacerlo. Sin duda, la empatía puede ser un factor difícil de manejar en este sentido y que pueda ayudarte tanto a comunicar mejor, pero pues también por lo mismo a saber que tal vez no es el momento para la persona y hay que buscar una forma. Tener que pensar todo eso y manejar el propio dolor de momento no se puede, simplemente es mucho. El cómo comunicarle a una persona estas cosas depende mucho de quién es, de su edad, de su estado emocional, del nivel de compromiso que tenga con esa otra persona, de muchas cosas. Poder pensar en todas esas variables necesita que una persona pueda estar con más calma porque son cosas muy delicadas.
Y por si fuera poco, en el momento que denuncies estas cosas, muy probablemente si son hijos o si son padres de esa persona, si son familia de esa persona, si son seguidores de algún tipo, si son lo que sea. Encima de manejar lo tuyo, te va a tocar manejar sus reacciones emocionales ante esto. Y que de momento va a ser de rechazo, o en el momento va a ser de incredulidad, o que en el momento pueden pelearte por esa razón. Y vas a tener que tener la calma de poder aceptar eso de forma regulada emocionalmente, no tomarlo personal, pensarlo como un proceso de dolor que esa misma persona está sintiendo con la información que le estás dando. No es contra ti, es contra el dolor que están experimentando por saber eso, sobre todo si son personas que también han sido seducidas, encantadas o engañadas por esa persona. Es entendible, pero es difícil lidiar esto si no te sientes bien. Es por esa razón que es tan importante tener ayuda profesional en estos momentos, o ayuda de alguien que no esté involucrado directamente con esa persona y completamente fuera de ese grupo. Y en ocasiones, por ejemplo, en grupos sectarios de los que la persona quiere salir, la única alternativa de eso es una ayuda profesional externa, porque la gente que te pueda conocer o con la que convives no lo va a entender. Y además tienen que saber de ese tipo de manejo, ¿no? No es nada sencillo hacer ese tipo de cosas, y en ese momento la persona puede estar vulnerable en más de algún sentido. Entonces, no podemos darle consejos a nadie a la ligera de tú habla, tú denuncia, tú anímate, es que no te calles, porque no conocemos todas las variables de la situación, no conocemos a qué podemos estar exponiendo a alguien al hacer esa denuncia y qué tan real sea eso, o cuánto tiempo necesite. La única persona que puede decidir eso es la misma víctima, midiendo todas las variables de su propia situación, tomando la decisión que más le convenga para su propia protección en primer lugar y de los suyos también. Y para esto no hay recetas. Es un trabajo arduo, delicado, complicado, doloroso y sanador. También es muy sanador. Parte de la movilización del enojo que requiere salir del papel de víctima y la paralización que eso provoca es la denuncia. Pero se requiere mucha fortaleza, que es un trabajo titánico. De verdad, no debemos juzgar a las personas que por la razón que sea lo dicen mucho tiempo después, lo callan por muchas razones de su propia seguridad emocional o de su propia condición emocional en ese momento. Y hay que tener esta apertura a escuchar a las personas para que puedan salir de esta situación. Si a ti te ha pasado, tampoco te juzgues por tomar este tipo de decisiones, porque al final de cuentas tu seguridad está primero. Una vez que decidas hablarlo con un profesional o con alguien, muy probablemente lo vas a tener que tener un poquito a la mano y cerquita para que te ayude en los momentos en los que alguien no te crea, en los que alguien te juzgue, en los que alguien te revire con otro ataque, en los que le tome mucho tiempo a la gente poderlo asimilar, en lo que lo asimilas tú. Y el proceso de sanación y acompañamiento y recuperación va junto con la denuncia. No es un día, normalmente es un proceso, y es un proceso que puede tener consecuencias legales, que puede tener consecuencias personales, pero en ocasiones puede tener consecuencias reales sobre tu seguridad e integridad física, que es lo que hay que evaluar, y que muchas veces, si estás solo, no puedes medir como la cantidad o la gravedad o el impacto real de las cosas, estás demasiado adentro. En ese momento tener ayuda es sumamente importante. Esta es una experiencia que la verdad no es algo que puedas desearle a nadie pasar, pero si por algo estás viéndola en alguien que tienes cerca, te está pasando a ti, tener esta información puede ayudarte a saber, número uno, no estás loco, no estás solo. Esto es algo que es difícil de afrontar, pero se puede salir de esto. No es una experiencia única, pero en el momento que la estás viviendo parece que solo te pasa a ti. Entonces, sobre todo cuando hay actos vergonzosos como abuso sexual o como, por ejemplo, que te quitaron mucho dinero y ni te protegiste porque era alguien del quien confiabas, se puede haber mucho ahí metido, mucha confusión, mucha vergüenza, mucha tergiversación de cosas que ni a la víctima le resulta claro ver por dónde empezar, hasta dónde está su responsabilidad en esto y por qué razón se siente tan desvalido y tan desprotegido. Esto requiere un acompañamiento muchas veces profesional, delicado y largo. Sanar de esto toma tiempo.
Se puede, claro, la denuncia, el fortalecimiento, el esclarecimiento de las ideas, el entender la situación hace que recuperes tu salud emocional, pero un trauma de ese tipo deja secuelas por mucho tiempo. Y no es la víctima quien debería de cargar con la vergüenza, pero sin duda es la persona que lo padeció, es la persona que más está afectada, que es la persona que más desajustada se ve en ese momento, y de hecho está más debilitada para afrontar la situación que el victimario, por muchas razones. Necesita alguien muy sensible que haga un trabajo bueno de acompañamiento durante un tiempo largo, midiendo condiciones de seguridad, condiciones emocionales, capacidad física para manejar la situación, condiciones políticas, económicas, sociales y demás, que te ayude a planear una respuesta y una forma de comunicación para esto y cuáles serían las vías más convenientes para ti para hacer esa denuncia. Y no tiene nada que ver denunciar con desacreditar o con rumores. Y si otros lo confunden, no lo confundas tú. Tener eso muy seguro te da la seguridad de plantarte cuando tengas que hacer una denuncia, sabiendo que eso va a pasar, sin que te duela tanto, sin que te sorprenda tanto, y sabiendo cómo vas a planear tu respuesta a eso sin caer en una reacción emocional desajustada que pueden usar en tu contra, que sin duda van a intentar hacerlo. Una persona que se atreve a este tipo de cosas, la verdad es que escrúpulos, pues es posible que no tenga muchos, pero necesidad de cuidar su reputación emocional, su posición social, su posición política u otras. Sin duda, eso le importa mucho. No es cualquier cosa, no podemos ser tan simplistas y tan fácil juzgar a una persona por callar o por esperar. No es cualquier cosa. Si estás pasando por eso de verdad, te recomiendo que sí busques ayuda. Hay cosas con las que se puede solo, cosas con las que definitivamente es muy complicado. Ayuda de quien te sientas que puede escucharlo, manejarlo y orientarte. Y te deseo lo mejor en este difícil trance. Si hay alguien que hable contigo de este tipo de cosas, puedes creer que nadie querría arriesgar su propia salud mental y emocional por una cosa así, exponiéndose tanto. Es muy difícil poder creer algo que no queremos oír de personas que queremos, pero sin duda eso le pasó a la víctima también. Por esa razón, el shock es tan fuerte y se calla en tanto tiempo. La seguridad es lo más importante para una víctima, incluida la seguridad emocional, la seguridad psicológica, la seguridad de ser aceptado independientemente de la decisión que tome. No juzguemos a los demás. Cada quien tiene el derecho a decidir cómo manejar un trauma sintiéndose seguro y no victimizado al doble, ¿no? Porque le quieres decir rápido cómo tienen que ser las cosas. No, hay que darle el tiempo de manejarlo sin que esto sea una doble traumatización, lo cual no es fácil, requiere experiencia y requiere muy buen manejo. No es raro que las víctimas sean doble y triplemente traumatizadas por esto, por el enjuiciamiento de los demás y la falta de comprensión con mucha frecuencia. La seguridad es lo primero. Eso es lo que hizo tu sistema nervioso al paralizarte muchas veces. Eso es lo que hizo el silencio al cuidarte. Esa es la intención. Lo que hay que hacer precisamente es conservar la seguridad, es actuar en pos de tu autoprotección. Y para eso, probablemente, como en todo, se requiere de más de una persona. Se requieren un grupo de personas de soporte o por lo menos otra persona con la que puedas compartir todo esto y todo el proceso que conlleva esto. Fortalece mucho, eso sin duda. Deseo que toda esta información pueda servirte. Por favor, si te gustó el video, regálame un like. Si quieres recibir más información acerca de este y otros temas similares, suscríbete al canal, por favor. Si quieres dejarme algún comentario, decirme algo, aquí está mi correo electrónico o la sección de comentarios donde puedes comentarme cualquier cosa que tenga relación con este tema, sugerir nuevos videos o cualquier cosa que quieras en ese sentido, como de otros temas o lo que sea. Tus ideas me ayudan mucho, como a ver qué temas tocar y por dónde van los intereses que tienen todos. Me despido con esto, mandándote un abrazo con cariño, Ana.